Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el curso de Introducción a la Medicina Psicosomática. Es un curso impartido desde la Escuela de Psicoanálisis y de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que desde su fundación viene trabajando el tema de la psicosomática, ¿vale? Y entonces, bueno, vamos a dar un pequeño curso de 4 encuentros de Tres. difusión gratuita. Ah, perdón, 3 encuentros, perdón, me hizo corto, me parecieron 4. Se encuentra, sí. 3 encuentros sobre un acercamiento a cómo pensar la medicina psicosomática o cómo pensar lo psicosomático en general, ¿vale? Y bueno, pues estamos aquí la doctora Norma Menasa, Soy yo. Bueno, psicoanalista, mucho médico y gusto. psicoanalista Sí, y profesora del Seminario de Medicina Psicosomática de Grupo Cero, ¿no? Porque tenemos un seminario en el que trabajamos exclusivamente el tema de la psicosomática. Y yo soy Pilar Rojas, también médico y psicoanalista y también profesora del curso o del Seminario de Medicina Psicosomática. Y vamos a empezar pues por lo más básico quizá, ¿no? sí. Que sería la relación entre el cuerpo y la psiquis. Cómo pensarlo desde una lectura psicoanalítica. Un poco, Bueno, un la acercamiento. lectura psicoanalítica que venimos haciendo desde hace tiempo tiene sus libros publicados, ¿no? Uh-huh. Que se pueden consultar también. 2 de medicina psicoanalítica, 1 de medicina psicosomática, otros de también medicina psicosomática 1 y 2, ¿no? Es decir, que ya tenemos alguna síntesis de todo lo que estamos haciendo, aunque cada vez hay sorpresas nuevas y cada vez la temática nos lleva por nuevos caminos, ¿no? Es decir, que vamos acompañando también a la ciencia en todos los adelantos que van surgiendo. Si nos remitimos a la antigüedad, ya desde la antigüedad se planteó esta cuestión entre 2 términos, ¿no? Que es el cuerpo y que es el alma. Ya lo define Aristóteles en su libro que se llama De Anima, donde dice que es muy complejo dividirlas o juntar, porque él va a juntar, ¿no?, las cuestiones del cuerpo y del alma, porque se está peleando con Platón de esa época, que dice que las cuestiones pueden ser únicamente del alma, y entonces Aristóteles le dice, pero si son del alma, el cuerpo no existe, ¿cómo es? ¿No? Que, mirá vos, que está diciendo Aristóteles anticipándose a los que los físicos de hoy en día están comentando, que en la materia está, ¿no? En la energía, que no hay energía suelta. Entonces Aristóteles defiende esta tesis, ¿no? Dice que el alma no puede aparecer sin el cuerpo, sin que el cuerpo también esté afectado. Entonces hay afectación en el alma, pero también hay afectación en el cuerpo. Y esto lo dice Aristóteles, ¿no? Desde aquella antigüedad. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, una dualidad que va a ser desterrada por la aparición del psicoanálisis, donde el cuerpo, para el psicoanálisis, porque está planteado entre cuerpo y alma la cuestión, ¿no? Para el psicoanálisis el cuerpo es otra cuestión, no es el cuerpo biológico que queda para la medicina, sino que es un cuerpo que está extendido entre 2 personas que van a ser el psicoanalista y el psicoanalizado, porque va a ser un cuerpo de palabras, entonces ya no va a ser una cosa biológica contra una cosa del alma, sino que va a ser el alma en el cuerpo, ¿sí? Uh-huh. El cuerpo se va a jugar entonces entre 2 personas ahí con el psicoanálisis. Ya no es un cuerpo solo, sino que va a entrar en una relación transferencial, ¿no?, que va a dar paso a una palabra que va a modificar toda esa palabra, va a modificar ese cuerpo real,
que es la pregunta, ¿cómo puede ser que la palabra, ¿no?, tenga tanta incidencia sobre ese cuerpo que es real, ¿no? Pero dice, pero esto no es tan raro, porque si tenemos... Sí, adelante. ¿Qué me No, que dice? me quedé pensando en eso que decías de que el cuerpo biológico es el cuerpo de la medicina. Como si, a ver, lo sacaras en cierta medida del psicoanálisis. Y es cierto que el psicoanálisis no se ocupa eh, desde el mismo lugar que la medicina del cuerpo biológico, pero el cuerpo biológico se transforma desde ese cuerpo, ¿no?, que piensa el psicoanálisis, ¿no? Digo Sí, es que, verdad, porque además el cuerpo lo usa Freud en dos oportunidades. Una, porque es la sede de las pulsiones. Los agujeros del cuerpo, ahí donde se asienta la pulsión, que van a dar después estas afectaciones psicosomáticas derivadas del campo pulsional, ahí lo nombra el cuerpo y después lo nombra por segunda vez como escenario, donde se va a desarrollar todo el drama histérico a través de eso que va a ser la histeria de conversión, donde una cosa psíquica se convierte y se pone en el cuerpo. Pero va a haber una diferencia que ya vamos a ver, ¿no?, entre las llamadas enfermedades psicosomáticas y la conversión en el cuerpo. claro. ¿Sí? ¿A eso te referías? Sí, no, también me refería, es que, claro, cuando ¿cómo lo pensamos? ¿No? Desde el psicoanálisis y desde la escuela de psicoanálisis Grupo Cero, que las enfermedades del cuerpo, ¿no?, que son las que trata la medicina, podríamos decir, se pueden modificar a través del tratamiento psíquico, ¿no?, a través del tratamiento, ¿no?, de la palabra que dice psicoterapia, ¿no?, que dice Freud. Es el Sí. tratamiento a través de la palabra. Y es muy interesante porque además en los últimos años, en las últimas décadas, hay muchas investigaciones que eh, a- inciden en el hecho de que las cuestiones biológicas se modifican con las variaciones psíquicas, ¿no? Es muy interesante porque eso subvierte todo lo que ha planteado la medicina en los últimos años, o en el siglo XX fundamentalmente, que es cuando se desarrolla la medicina científica, podríamos decir, ¿no? No es que lo antes sea no científico, en su momento fue científico, pero desde los hallazgos del 20 pues serían precientíficos, ¿no? Que digamos que primero está la alteración del cuerpo y luego la alteración de la psique, ¿no? Y justamente el psicoanálisis planteó lo contrario, ¿no? Que primero es la alteración de la psique y luego está la alteración del cuerpo. Y todas estas investigaciones, que hay muchos trabajos al respecto, están mostrando justamente eso, ¿no? Digamos que, pero siguen diciendo que primero es la depresión y luego la enfermedad, ¿no? Cuando a lo mejor primero es la depresión, Bueno, la no, es depresión es así como lo piensa el fundamental. psicoanálisis, primero la depresión y luego la enfermedad, y no, primero la enfermedad y secundariamente la depresión, Ah, ¿no? no, no, eso es archiviejo, ¿no? No es así, Bueno, porque archiviejo, pero sigue vigente, por eso lo sigue quería vigente señalar. dentro de la opinión médica, ¿no? De algunos Y la médicos, opinión general, ¿no? Es una corriente sí, de opinión, ¿no? sí. Yo creo que Pero es vamos a importante tratar matizar de esa otra cuestión. manera, traer el psicoanálisis, entonces, esto que dijiste, ¿no? Claro. Perdón, te interrumpí mucho, sí, sí. Porque claro, es un cuerpo que está mordido por la palabra, no es un cuerpo biológico solo alejado, es un cuerpo porque la diferencia que tenemos con el animal es que nosotros hablamos, que está el lenguaje de por medio. Entonces el cuerpo está como mordido, como, no sé, sí, así, ¿no? Construida de palabras, en realidad. Construir también, ¿no? Construido de palabras. Entonces, ¿por qué, no? Esta cuestión de la cura por la palabra. Y sí, la cura por la palabra, ¿no?
Entonces esas modificaciones, bueno, una cosa que se ve con claridad en esta liaison, ¿no? Un espasmo de las arterias, por ejemplo, que es un espasmo de las arterias, el cuerpo, ¿no? Pero esa parte del cuerpo no es pura, no es puro cuerpo, es un cuerpo de un ser que habla, ¿sí? Entonces no hay pureza ahí. Estamos entonces dentro de otra realidad, creando otra realidad, ¿eh? Es un cuerpo que habla, es un cuerpo sometido a otras leyes, además de las leyes biológicas, Claro. ¿sí? Sí. Sí, que aunque sean, digamos que sean diferentes el cuerpo y la psique, no son uno sin otro, son a la vez. Sí, No claro. podemos separar el cuerpo de lo psíquico, lo biológico de lo No, psíquico. porque eso lo da la pulsión, ahí tenés. La pulsión no es una entelequia que va navegando en el psiquismo con alas que... No, anuda en el cuerpo, de los agujeros del cuerpo. De ahí nace la fuerza de esa energía pulsional que va a llevar a este tipo de enfermedades también, ¿no? Porque ya dijimos la diferencia. Una cosa son las enfermedades que están llevadas a cabo a través de la pulsión, que son todas las psicosomáticas, que quiere decir que no arribaron al estadio simbólico, en el sentido de que se quedaron ahí cuerpo real y cuerpo imaginario, y ahí coaguló, ¿no? Pero después está la palabra, está el símbolo, y ese símbolo, esa palabra, se tiene que anudar en el cuerpo. El cuerpo es un cuerpo humano, ¿no? Es un cuerpo que habla. ¿Mm? Entonces, ha variado con el tiempo la cuestión hasta de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, porque el adelanto técnico también va creando nuevas formas. Por ejemplo, en otra época no se podía detectar un cáncer porque no existía el microscopio electrónico, ni existía el estudio de las células. Entonces eso aparece después, ¿no? Y hay un corrimiento entonces de las enfermedades que eran desconocidas, que estaban, pero no tenían nombre. Y acá volvemos a insistir en la importancia de la palabra, porque la palabra va a nombrar la cosa, y ahí la cosa es cuando existe. El cáncer no existía antes, porque no había aparatos para detectarlo, no estaba acompañándolo la cuestión científica, ¿no? Cuando le ponen un nombre, porque ven la célula deformada, ahí existe el cáncer. Entonces vemos otra vez, de nuevo, ¿no? Cómo la palabra también va incidiendo hasta en la incorporación de los diagnósticos, ¿no? Y del avance, el avance de la ciencia también muestra sus avances en el cuerpo. Aunque a pesar de todo, siempre la clínica va a conservar una estructura, digamos, ¿no? Va a cambiar de forma, de aparición, pero va a haber algo que fundamentalmente está ahí, ¿sí? Va a cambiar de forma porque surgen nuevos mundos, ¿no? Surge el mundo celular, surge el mundo microscópico, surge el mundo de la física, que con los quantum y con esta cuestión ahora tan novedosa, ¿no? De la medicina cuántica. Entonces todo va cambiando, todo va cambiando. Tenemos ejemplos de la histeria, ¿no? La histeria cómo fue desarrollándose en el tiempo, no es la histeria de 1900 o 1890, con el gran ataque histérico y la ceguera histérica, ¿no? Pero algo se conserva, por ejemplo, hay una disminución del campo visual, no hay ceguera, pero hay disminución del campo visual. Por ejemplo, no hay una parálisis total psicomotora que no puede caminar, ¿no? Pero hay un cierto cosquilleo en la musculatura, una cierta cuestión donde eso está funcionando de una manera rara, como un exceso, como un adormecimiento, ¿no? Entonces estas cuestiones que ya van a depender entonces de esta cuestión donde cómo se modifica entonces esa realidad.
¿no? ¿Cómo se modifica? Ya lo dije, al nombrar entra con la palabra, que es el símbolo, cae la cosa. A la cosa queda el nombre de la cosa. Esa es un primer cuestión. Y esa palabra va a operar y va a modificar toda la estructura por medio de una cosa que es capaz de modificar lo que se nombra. Entonces lo que se nombra va a cambiar. Por eso la cura por la palabra, porque lo que se nombra va a cambiar la cosa que se nombra. ¿Sí? Es decir, va a adquirir existencia. Si yo no lo digo, no existe. No existe. Si yo no lo nombro, no existe. Entonces también hay una cuestión donde es capaz de modificar entonces la palabra, la cosa que se nombra. Entonces hay algunos autores que recurren para explicar esta cuestión de la modificación, van a recurrir a la representación, hasta el extremo de llevan la representación hasta el extremo de lo irrepresentable, de la falta de representación. Entonces va a abrir también otro campo, ¿no? El campo de la representación, es decir, la representación va a estar anudada a esta cuestión del deseo y de la histeria, ¿no? Y la falta de representación, lo innombrable, también va a estar unido a esa cosa pulsional que todavía no se puede nombrar y que entonces habita en el cuerpo. ¿Sí? Entonces nombro eso porque no hay palabras. Fíjate que el enfermo psicosomático no tiene palabras para explicar. A diferencia del histérico que te explica con lujo y mágicamente te lo explica, ¿no? Creando una anatomía propia de él, de acuerdo a lo que se representó del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con la representación? Uno tiene psíquicamente una idea, una representación, que es un fantoche, ¿no? Porque es un invento total, que no tiene nada que ver con lo que realmente es. Entonces, tengo el el brazo que me nace en el codo, no me nace en el hombro. ¿Por qué? Porque hay una representación psíquica. ¿Qué es lo que hace la histeria? La histeria no tiene ninguna cosa que se pueda nombrar anatómicamente, sino más bien como una anatomía patológica tiene la histérica. Sí, tiene una Intenta, ¿no? imaginaria, ¿no? Imaginaria. Mental, ¿no? Claro. Sí. Y es interesante Hace que recorridos. sí, es interesante eso Hace que recorridos nerviosos que no tienen nada que ver. Perdón, ¿eh? Sí. Estoy ocupadísima. Bueno, una interrupción. Una interrupción. No, decía que es interesante eso que decías también de que el psicosimótico no tiene palabra, ¿no? Y no es que no hable de su enfermedad, porque de lo único que habla a lo mejor es de su enfermedad, pero ninguna palabra describe lo que para él es su enfermedad. Es como si no hubiera una palabra, un enfermo, yo qué sé, orgánico, ¿no? Sí. Digamos, tiene una enfermedad y te dice, ¿no?, que no tenga ninguna connotación ni neurótica, ni histérica, ni psicosomática, te describe lo que le pasa. Pues tengo un dolor, el dolor es así, no, pero el psicosomático, si por ejemplo tiene que hablar del dolor, no hay ninguna palabra que pueda definir el dolor que él tiene. Es como que, ¿no?, añade y añade y Esas son añade. las palabras que le tienen que venir de afuera, porque las tiene que adquirir de afuera. Claro. ¿Sabes? Es la palabra de la interpretación, es la palabra que se va a jugar entre esos dos que están en esa relación terapéutica, ¿no? Que está Claro. en el medio, una palabra que está ahí entre los dos y que va a tener que entrar de alguna manera, ¿no? Porque es posible el tratamiento de las enfermedades psicosomáticas. Claro. Si Y no, nombraste la relación terapéutica, ¿no? Qué importante es, ¿no?, la relación terapéutica, en este caso relación psicoanalítica, ¿no? Psicoanalista-paciente, pacientes, ¿no? Psicoanalista, ¿no? Sería paciente psicoanalista más bien.
porque eso también está ya en la medicina, ¿no? La relación terapéutica juega un papel fundamental, ¿no? Y eso está descrito en todos los libros de medicina, cómo la respuesta al tratamiento y la evolución de la enfermedad pueden modificarse por la relación que establece el paciente con el médico. Sí, sí, al que le quiere entregar o no le quiere entregar su culpa. Exactamente, exactamente. Bueno, Eso, esa se llama relación transferencial, ¿no? claro, claro, digo Que que se establece con el médico clínico, que se establece con el odontólogo, con el oftalmólogo. Hay o te lo doy o no te lo doy, claro, ¿no? claro. Pero te lo doy o no te lo doy, ya tiene que arribar a un lugar donde él cree que no es poseedor de todo, que es poseedor de algo, que no es una totalidad, que tiene que llegar a entender que lo que le pasa es una parcialidad, ¿no? No una totalidad que engloba todo su ser. Porque eso de que soy asmático, viene el asmático, soy asmático, ¿ves? Ya englobó todo el cuerpo, ya es una totalidad. Cuando en realidad el trabajo sería ir a ver esa parcialidad que me tiene que entregar, que no me tiene que entregar la vida, me tiene que entregar esa cosa parcial enferma, que no tiene palabras, que está ahí enquistada, me la tiene que entregar para ver si entre ambos se genera una nueva situación, una nueva realidad, ¿no? Porque ahí donde está pegado el paciente psicosomático, ¿en qué está? ¿A qué está pegado? Está pegado a una cosa consistente, ¿sí? Pero hay que hacer lo que salga de esa masa dura y consistente que tiene para hacerlo que se desplace. ¿Y dónde está el desplazamiento ese? ¿Dónde se hace eso? Insistente, no consistente. ¿Dónde insiste eso en aparecer y vuelta a aparecer y otra sesión donde aparece y otra cosa más que aparece y otra palabra más? ¿No? Tiene que hacer ese pasaje. Entonces ahí la cura es posible, ¿no? La cura es posible hasta que deje el tratamiento en todo caso, hasta que abandone y se vaya. Pero no sé qué, se va, pero vuelve eso. Vuelve en otro tratamiento porque él va a volver a insistir. Claro, Él va a querer curarse de eso que le aqueja. Entonces, claro. bueno, va a volver a otro tratamiento, ¿no? Donde otra vez se va a reeditar todo hasta que por fin tenga esa aceptación, ¿no? De que él no es, sino que él tiene una enfermedad. Y si tengo, te lo doy, como con el dinero, ¿no? Si lo tengo, te lo doy. Ahora, si no lo tengo, no te puedo dar nada, ni la curación te puedo dar, ¿no? Ni entregarme a esta cuestión que me proponen nueva. ¿Para qué? Para que cambie la realidad, ¿no? En la que está metido, para que incluya su realidad psíquica. ¿Y cómo se incluye la realidad psíquica, no? A través de esa conversación, a través de esa palabra, a través donde la palabra va modificando esa realidad que tiene para instalarlo en otra realidad, donde él cuente como sujeto psíquico con respecto a esa lesión, a ese órgano lesionado. ¿Sí? Sí, sí, digo que eso es importante porque lo que digamos que aporta, bueno, entre otras muchas cosas, el psicoanálisis a la medicina es esa cuestión, ¿no? De la capacidad de modificación de lo psíquico para que lo biológico pueda restablecerse, ¿no? No es que vayamos a abolir la medicina, ¿no? Un paciente que tiene una enfermedad tiene que tener un tratamiento médico, No, pero la porque se respuesta y la terminó. evolución de la enfermedad depende mucho de lo psíquico, o fundamentalmente de lo psíquico, Es ¿no? que no se puede separar, ya lo dice Aristóteles, no hay sufrimiento psíquico sin sufrimiento en el cuerpo. Claro. Entonces tenemos que aceptar, comprender eso que de tan lejos nos viene, ¿no? No hay sufrimiento, como dice Platón, totalmente intelectual sin inclusión del cuerpo.
No, Einstein lo dice, en la equivalencia, materia-energía. Está en la materia la energía. Bueno, esto pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo, esa cosa de separar ese dualismo, por un lado el cuerpo, por el otro lado el alma, no va. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Que hay una cosa donde uno está habitado por el otro, ¿no? Son inseparables. Inseparables, sí. Cuando modificas entonces esa representación, esa idea imaginaria que tiene de su cuerpo, o esa idea que tiene de su cuerpo, cuando se modifica eso, la energía libidinal, que es la energía sexual, la energía en realidad de un cuerpo vivo, ¿no? Porque además de ser vivo y hablar, es un cuerpo sexuado. Esa energía que sexual es todo lo que se toca la palabra y es sexual. Ya está. Entonces la economía libidinal se modifica, cambia, se libera de ese enquistamiento que tiene, se pone en palabras y empieza a fluir para otro lado. Pero no importa que fluya para otro lado, pero que fluya. Claro, que no se detenga, ¿no? Porque está Sí. detenida en la enfermedad, Sí, en el síntoma, ¿no? sí. Bueno, tanto en el histérico, en la conversión, que es otro nivel. La conversión ya habla que hay un estatuto simbólico, porque te describe todo, te habla de todo, ¿no? Hay un estatuto simbólico ahí. Ya salió de esa cosa compacta entre lo imaginado y lo real del cuerpo. Ya sí habla, que es lo que tratamos de hacer que le pase al paciente psicosomático, ¿no? Ya se transforma en otra cosa. A lo mejor habría que histerizarlo de entrada. Ese es el primer paso, histerizarlo al psicosomático para que tenga acceso al orden simbólico, a una palabra que pueda hablar de eso, no que sea él el síntoma. ¿No? Soy asmático. Que deje el ser y que diga soy un hombre, un individuo que tiene asma. De vez en cuando, además. Eso. De vez en cuando. Cuando me pongo nervioso. Por ejemplo. Cuando vienen mis fantasmas ¿no? Bueno, toda esta cuestión que decíamos de la caricatura que se hace del cuerpo biológico, por ejemplo, en el histérico, ¿no? Viene a formar parte de lo que se llama fantasmas, fantasías, son fantasías. Actúa y el fantasma siempre está ahí presente, ¿no? Cuando llegamos a un fantasma de que no me puedo mover, porque ¿cómo era eso que decía en el texto de Freud, la que no podía caminar? No puedo No mover, puedo dar un paso más. no puedo dar un paso más, decía, ¿no? Entonces ya está, no puedo dar un paso más, ahora hay que ver por qué no puede dar el paso más, qué ¿Qué paso es ese, significa, no? ¿eh? ¿Y qué paso es ese, no? Porque es como si escenificara en el cuerpo lo que le pasa psíquicamente, ¿no? El Sí, paso era otro paso diferente, ¿no? El de la movilidad, pero ella lo escenifica en la movilidad, ¿no? Tiene una paraparesia, ¿no? sí. Bueno, eso es el escenario, ahí el cuerpo es el escenario donde ella o el paciente despliega toda su dramática, ¿no? El cuerpo es el escenario. El otro, el cuerpo del psicosomático, es pulsional, no es escenario. ¿Cómo es? No es escenario donde se despliega, es como agujero, como el agujero de donde surge la pulsión, lesiona al órgano, no la funcionalidad que hace el neurótico, la histérica, no la funcionalidad, sino que hace el agujero, perfora la úlcera de estómago. Es el agujero, entonces, ¿no? Está en relación con los agujeros del cuerpo más, el psicosomático, ¿no? Con ese nivel de borde, donde se genera algo pulsional, algo que no tiene palabra, algo que todavía no accedió
¿no? Por eso también ubicamos las enfermedades psicosomáticas en el estadio imaginario, ¿no? Es decir, todavía no hay acceso a lo simbólico. Es un cuerpo real al que se le suman esos fantasmas o esas fantasías, ese imaginario que tiene de su cuerpo, ¿no? Y acá, en el psicosomático, el imaginario es un imaginario mortal, porque es agujero. Bueno, inauguramos la realidad psíquica. Entonces después van a venir otros autores, un poquito más, ¿voy? Un poquito más. Sí. Bueno, otros autores. Después Freud es el primero que, ni siquiera en los textos de Freud está la palabra psicosomática ni somatización. Él habla de efectos en el cuerpo. Habla de la angustia. La angustia es un afecto. Afecto que no quiere decir te quiero mucho, sino que afecta al cuerpo. El sujeto está afectado. Que el sujeto está afectado. Es lo que está afectado. ¿Afectado de qué? De eso que le pasa, de esa, ¿no? La angustia es un afecto, afectó. El efecto fue de efectuación. El efecto es afectación, ¿no? Eso tiene que ver con la angustia. La angustia es afectación también del cuerpo. Me duele el estómago, la boca del estómago, no puedo respirar, tengo una energía que está ahí dando vueltas y que no encarna en ninguna cosa, ¿no? Suelta ahí. Pero suelta, bueno, no tan suelta, ¿no? Bueno, pero eso ya es para más adelante, donde veamos la angustia en todas sus relaciones con otras posturas, ¿no? Pero entonces vienen otros autores después, que uno de ellos es Lacan, a decir que hay dos maneras, dos realidades efectivas. Una realidad que la llama efectuante porque tiene efectos, una realidad que tiene efectos sobre el cuerpo y una realidad superficial, ¿no? Entonces, la realidad esta que tiene efectos en el cuerpo la tiene que ligar con la angustia. Pero él la llama ahí una realidad efectiva, no afectiva. Dice efectiva, efectiva de efectuación, que efectúa algo, tiene una cosa donde da efectos en el cuerpo. Esa es una realidad. Esa es la realidad efectuante, la llama él. Y después hay otra realidad que es la realidad superficial, que debe tener que ver con esa realidad que ya tiene todo anudado, ¿no? Lo imaginario con la palabra y con lo real del cuerpo, ¿no? Una realidad superficial. Bueno. Bueno, él dice, lo importante es lo que pasa, no lo que se dice. Cuando habla de esa realidad efectuante. Es lo que pasa. En cambio, donde eso que no sabemos qué es se transforma, ¿sí? Se modifica. Y entonces ahí es cuando él va a hablar de que lo real, es decir, una realidad, siempre vuelve al mismo lugar frente a otra, que es la realidad psíquica que cambia. Una realidad psíquica cambiando. Cuando lo real, de ese compacto que tenemos, siempre vuelve al mismo lugar, no cambia. No cambia, siempre sí, esa masa que está ahí, consistente, siempre está en el mismo lugar, no se deja cambiar. ¿Sí? En cambio, la otra es otra realidad. Bueno, más o menos esto es lo que veníamos diciendo también. No, ni le pone otros nombres, pero es lo que veníamos diciendo también, ¿no? Que está lo que cambia,
a través de la palabra, y por eso el tratamiento por el espíritu, por la palabra, para modificar esa realidad. Porque hay movilización, te toca el alma y te hace correr la libido de una manera diferente. La energía se empieza a circular lo que no circula. ¿Sí? Entonces cambia la realidad frente a lo real, compacto, consistente, que siempre vuelve al mismo lugar y que no cambia nunca. Y entonces la realidad psíquica también, ¿no? Volvemos al dualismo, que la no hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Para que haya dos tiene que haber tres, si no solo hay uno. ¿Cómo? Para que haya dos tiene que haber tres, porque si no hay tres, dos son uno. No hay dos, son dos que hacen uno. Exacto. ¿Sí? Bueno, ese es el poder de la palabra también, ¿no? Salir de esos dos que hacen uno y masifica, ¿no? Son dos que hacen uno en la enfermedad psicosomática. Cuando viene la palabra ya son tres, viene la palabra, viene a nombrar la cosa, entonces la cosa cae. La cosa se cae. Ahora está reemplazada por el nombre de la cosa. No es que el estómago tiene la úlcera sufriente y es sufrimiento puro, sino que ahora viene lo que nombra ese agujero, le da un nombre, le da una historia, lo diversifica. Y ese es el poder de la palabra en el tratamiento. La importancia de la imagen, ¿no? También tenemos que ver cómo es la importancia de la imagen, porque desde el nacimiento, la primera cuestión que pasa, la relación primera es con la imagen del otro, ¿no? Es imagen. Veo al otro y quiero ser como el otro. Veo al otro que habla y el nene piensa que tiene que hablar y llegar a ser como ese otro. Esas imágenes van conformando todo lo que después va a ser el yo del sujeto, la importancia de la imagen. Pero no se pueden quedar ahí, no se pueden quedar en la importancia de la imagen nada más, porque ahí tiene que ser nombrada la imagen. La imagen tiene que entrar en otro circuito. La imagen sirve para formarse, sirve como formaciones de ese que va a ser un yo de un sujeto. Sirve la imagen, pero además la imagen tiene que estar acompañada por la palabra de la imagen, ¿no? Las madres lo saben muy bien. Las madres lo saben muy bien porque el hijo la mira, ¿no? Y la madre le dice pavadas, chiquitín mío, corazón de mi vida, ¿qué dice que asco? ¿No? Lo saca de la imagen y le empieza a dar palabras que aunque no signifiquen nada, entran en el alma, en el cuerpo del niño, para ser significantes. Entonces después va a unir, ¿no? Después va a unir la imagen con la palabra. Ah, me dice rosa. Ah, es el rosa del vestido de mi mamá de aquella tarde donde me dijo Rosita de mi vida, ¿no? Entonces va ligando. Bueno, estos serían los tres estadios, ¿no? de Lacan, el cuerpo real, simbólico, imaginario y simbólico. Pero eso tiene que circular. No se puede detener. Cuando se detiene hay enfermedad. Cuando circula mal, de acuerdo a la fantasía, hay enfermedad. Cuando hay detención ahí, y real, cuerpo real, y con la imagen que tengo y que no vino la palabra, eso ya es una enfermedad psicosomática. Cuando ya vino la palabra, después de la palabra hago una caricatura de la palabra que me dijeron, ¿no? Y armo todo ese ensamble que arma, ¿no? El recorrido de los nervios, que son distintos al recorrido anatómico, ¿no? Que hace la histeria. Pero ya está en otro registro, ya le puso algo de la palabra. Ahora hay que modificar esta distorsión, ¿no? En la histérica también hay que arrimar a ese fantasma del cuerpo despedazado.
o del cuerpo transformado, ¿no? Para ponerlo en otro registro. Bueno, entonces ya estamos con el cuerpo y el alma. Se quebró la dualidad, ¿no? La dualidad. Ahora es uno encarnado en el cuerpo. El alma o el espíritu toma ese cuerpo. ¿Sí? Está en el cuerpo. Entonces, claro, ¿no? Lo que hace el psicoanálisis es crear un cuerpo de palabras, un cuerpo que no es el cuerpo del que está tendido en el diván o en la camilla, ¿no? Sino que es un cuerpo que vamos a estar entre los dos, por toda la cuestión técnica que nos va a unir durante todo el tratamiento, la cuestión de la transferencia. Claro, porque deja de ser un cuerpo biológico para ser un cuerpo humano, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos diferencia a los humanos? Que somos seres hablantes, Sí, ¿no? sí. No somos un sujeto, un animal solo biológico, ¿no? Sino que somos seres hablantes. Y la palabra modifica toda la realidad para el humano, ¿no? Es Sí. la cuestión Y vos sabés importante. que, mira, Aristóteles describe la ira, Ajá. ¿no? La ira, el ataque de ira donde uno puede llegar a matar al otro. Y él dice, pero si tú le dices al que está rabioso, pero no, no es para tanto, Aristóteles lo dice, no, no es para tanto, no lo tenés que matar, es solo una cosa de él, ¿no? Entonces la ira se desvanece. Y ahí le explica Aristóteles, de andás a ver qué siglo antes de Cristo o después de Cristo, ¿no? Ahí como diluye la ira a través de la palabra, ¿no? El ataque de ira, esa cosa pulsional donde el otro puede llegar a matar. Bueno, el ataque de ira es también, no tengo palabras, ¿no? Porque me acordé del caso de Freud, creo que es el hombre de los lobos, ¿no? El ataque de ira que le da con su padre, ¿no? Está con el padre y entonces le da un ataque de ira y le empieza a insultar y como no tiene palabra empieza a decir palabras, lámpara, no sé qué, como Sí, sí, insultos, sí, ¿sabes? Porque no tiene la palabra, ¿no? Sería sí, ese sí, ataque de dice ira. cualquier palabra, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, yo creo que aquí está bien. Ujú. Esto va a estar colgado en YouTube, dices. Sí, Y que bueno, que si nos escriben, ¿a dónde nos tienen que escribir? Para pues yo creo que a lo mejor lo más cómodo es, a lo mejor, no sé, o escribirnos comentar. a nosotros o escribir directamente a la escuela y que nos pasen las palabras, las preguntas, no sé, Bueno, como decidamos. muy bien. La segunda charla va a ser sobre el cuerpo erógeno. Sí, que vamos a trabajar es toda esa cuestión que nombramos hoy tan importante, que es toda la cuestión pulsional, ¿no? Cuerpo erógeno, ¿no? Entonces, toda esa cuestión de la importancia de la pulsión, porque también, ¿no? Cómo se, digamos, mm, maneja, por decirlo de alguna manera, la pulsión va a ser diferente, por ejemplo, en la histeria que en la psicosomática, ¿no? Como en la psicosomática las características de la pulsión es que está compacta, como tú dices, ¿no? No tiene esa separación necesaria de los componentes o de los elementos de la pulsión, ¿no? A diferencia de la histeria, ¿no? Y la importancia de la pulsión, porque en realidad para el humano todo se hace con pulsión, ¿no? Toda, Si no hay fuerza. todo es pulsional, ¿no? Todo entra incluso es tan exagerado, podríamos decir, que yo no veo algo que existe si no está tocado por mi pulsión, ¿no? Hasta que yo no lo toca, no lo veo, no existe para mí, ¿no? A veces a uno le pasa que llega a un lugar donde ha estado 20.000 veces y de repente dice, ah, esto es nuevo, no estaba, ha estado siempre. Lo que pasa que mi pulsión no lo había tocado todavía y no lo veía, ¿no? O sea que la realidad, nuestra realidad,
también se construye con la pulsión, ¿no? No solamente la realidad psíquica, sino la realidad material incluso, ¿no? En ese ejemplo se ve muy bien, ¿no? Claro, bueno, pero la realidad material incluye, porque fíjate lo que pasó con la ceguera histérica. Ajá. La ceguera histérica no veía, dicen mirada inconsciente tiene, dice Freud, mirada inconsciente. Es decir que, claro, la mirada, eso que tú dices, en algún lado se registró, hasta el día en que aparece, ¿no? El momento de ver ahí, ¿no? Claro. No, porque una Apareció. cosa es la visión y otra cosa es la mirada. La mirada sería del orden pulsional. Mientras no haya mirada, no hay visión. Por mucho que en la realidad exterior pueda existir, ¿no? Eso Sí, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Dices, ¿cómo? Si existe, ¿cómo no lo voy a ver? ¿No? Pero es que es igual que decíamos, la cosa es la que nombra, es la que, ¿no? Da materialidad, existencia, ¿no? No existe hasta que existencia, no lo nombro, ¿no? No claro, es da que no exista la existencia. silla y entonces yo le ponga nombre, no. La silla existe desde que yo la nombro como silla. Y la visión es exactamente igual, ¿no? Hasta que no, mi mirada no lo toca aquello, no lo veo. Primero es la mirada y luego es la visión, ¿no? Interesante. Porque viajo en la mirada. ¿Por qué? Perdón, no te escuché bien. Viajo yo en la mirada. Sí. Si no viajo ahí, no, claro, es una ceguera, ¿no? Muy bien. Bueno, Bueno, pues nos vemos el próximo viernes a las 7 también y continuamos y vamos a hablar de esta cuestión de la pulsión, el cuerpo erógeno, ¿no? muy bien. Cómo Bueno, también, cómo se construye ese cuerpo, ¿no? Bueno, muy bien. pues muchas gracias Hasta a la próxima. todos. Gracias por escucharnos. Chao, chao. Gracias.